Muchos están emigrando de Italia hacia otros países europeos. Incluso gente que emigra a Italia después de un tiempo decide emigrar a otro país de la Unión Europea. Así que en este video te voy a contar cuáles son los detalles por qué la gente decide irse de Italia. Partamos de la base que Italia es un gran receptor de inmigrantes, lo ha sido siempre a lo largo de los años y no es la excepción en estos días. Es un gran receptor de inmigrantes que provienen de todo el mundo, pero básicamente vamos a tener dos tipos de inmigrantes. Los primeros, los que vienen legalmente por algún tratado, por algún acuerdo, por algún tipo de trabajo que puedan encontrar dentro del país, porque tengan la ciudadanía y son de otro país europeo o de un país latinoamericano, por eso pueden acceder a la ciudadanía italiana. Y también tenemos el caso de los inmigrantes ilegales. Si bien es en menor medida, también hay inmigración ilegal. Muchos creen que es mucho, que es bastante lo que hay, pero bueno, vamos a ver ese tema también. Hablemos de los inmigrantes que entran legalmente a Italia. Vamos a recordar que Italia ha tenido, Europa en general, pero Italia, dos guerras mundiales, que ha tenido mucha crisis económica, y es por esto que muchos países de Latinoamérica han sido receptores de italianos en esas épocas pasadas, donde en Italia no estaban bien las cosas y sí lo estaban en Latinoamérica. Y en Norteamérica también, cabe aclarar. Entonces, los países que más recibieron inmigración italiana fueron los países como Estados Unidos en Norteamérica, y en Sudamérica, Brasil y Argentina fueron los que más inmigrantes italianos recibieron en épocas pasadas, cuando en Italia estaba prácticamente todo mal y había una crisis enorme, ya sea por la guerra, crisis económica, crisis humanitaria y todo ese tipo de cuestiones. En estos tiempos, puede ser en Latinoamérica, en muchos de estos países, la economía no está demasiado bien, es muy fluctuante, tiene muchos altibajos, y es por eso que mucha gente decide emigrar a Italia y tiene la chance, por sus antepasados, de obtener la ciudadanía italiana. Es así que todas estas personas que emigren de estos países, que han recibido italianos anteriormente, obtengan la ciudadanía italiana, y estos son los inmigrantes legales. También hay otro tipo de inmigración, como puede ser que consigas un trabajo, no hace falta que tengas la ciudadanía, pero de esta manera te mudes a Italia y emigres hacia Italia. Entonces vamos a la realidad. ¿Cuál es la realidad italiana al día de hoy? La realidad es que no está muy bien, que digamos. Es uno de los países que más en crisis está con respecto a otros países europeos. Pero bueno, está en las posibilidades, las ganas y todo lo que tenga que ver con cada uno, cada opinión, cada razón. En mi caso, mi opinión, mi caso, yo sigo eligiendo Italia, estoy viviendo en Italia y por ahora seguiré en Italia. A mí me gusta Italia, ya lo dije en otro video, te lo dejo por acá, mi opinión después de 2 años de estar viviendo en Italia. Así lo ven. Ahora vamos a hablar del caso de países que también, en este caso Latinoamérica, vamos a hablar puntualmente de Venezuela, un país que prácticamente expulsa a su pueblo, a la gente de bien, a raíz de todo lo que está pasando y lo que está viviendo con este tipo de dictadura. Sí, una dictadura. Voy a hacer un paréntesis. El otro día me ha comentado una persona, un supuesto venezolano, me ha dicho que lo hice enojar por decir que en Venezuela había una dictadura. Bueno, si usurpar el cargo de presidente, mantenerse en el poder a base de golpes, palos, no es una dictadura, díganme ustedes qué es. Me trató de todo esta persona, me insultó incluso en el comentario, pero bueno, claramente es un fan de Maduro, y ¿qué le vamos a hacer? Ahora, todos los venezolanos que están viendo este video, los invito a comentar si ustedes creen que no hay una dictadura en Venezuela o si hay una dictadura en Venezuela. Y tengo el caso de gente muy allegada que tuvo que emigrar del país por seguridad, por preservar su vida, por diferentes razones, y hay un montón de gente que también está, incluso que no puede emigrar a Europa, que se está yendo a países vecinos como Colombia o también a Argentina, y esperando que se solucione esta situación que está viviendo el país.
mi solidaridad con todo el pueblo venezolano. Hablamos por un lado de los inmigrantes legales, también hablamos de los inmigrantes ilegales que generalmente vienen en barcos que cruzan de Europa, y uno de los principales países europeos a los cuales llegan, uno de ellos es Italia, también España, pero Italia en particular tiene una gran llegada de inmigrantes ilegales que vienen en barco, también desde Europa del Este, más porosa la frontera de ese lado, y se meten por Europa del Este. Y bueno, Italia es todo un tema, porque ahora Italia está comenzando a ver qué hace con los inmigrantes ilegales. De hecho está creando algunos centros para alojar inmigrantes en un acuerdo que hizo con Albania. Está mandando, ya mandó en estos días pasados, un poco de inmigrantes para alojarlos allá. Digamos, los han deportado para tenerlos alojados en Albania. Veremos qué pasa con ese tema. Ahora, hablemos de por qué la gente emigra a Italia, está un tiempo y luego se va de este país. ¿Cuáles son las razones por las que la gente emigra desde Italia hacia otros países? Una de las razones es que Italia no es lo que era hace 30 años atrás, no tenía la economía que tenía hace 20, 25 o 30 años atrás. Esto te lo pueden decir los mismos italianos que vivieron siempre toda su vida acá, te lo van a comentar. No es lo que era. Entonces muchos italianos deciden emigrar hacia otros países de la Unión Europea, chance que te da la ciudadanía europea. Ser un país miembro de la Unión Europea te da la posibilidad de emigrar hacia otros países. Después está el caso de los que emigran hacia Italia y luego, después de unos años, emigran a otro país. Es el caso de mucha gente, como te comenté, de los países latinoamericanos que tienen la opción de tramitar la ciudadanía, ya sea en sus países, que tarda un montón, tarda 5 años aproximadamente, entre una cosa y otra no hay turnos. Entonces muchas personas latinoamericanas en este caso deciden emigrar a Italia y tramitar la ciudadanía, la cual se hace mucho más rápido. En este caso puede durar desde 1 mes y medio a 6 meses. Puedes tener la ciudadanía italiana por sangre, obviamente, ¿no? Si tenés ascendientes italianos, si tus padres, abuelos o bisabuelos eran italianos, puedes obtener la ciudadanía en este corto plazo. Entonces vienen a tramitar la ciudadanía de Italia. Una vez que logran obtener la ciudadanía italiana europea, buscan la opción de emigrar a otro país miembro de la Unión, justamente, pero que tenga mayores chances de trabajo, mejor economía, una economía más estable, una economía más creciente, más desarrollada, mejor calidad de vida y todo lo que eso implica. Otra de las razones puede ser también, conozco muchos casos, por el tema del idioma. No se adaptan al idioma, vienen a hacer la ciudadanía, ven que la burocracia es complicada, hacer trámites, por ahí no consiguen el trabajo que estaban esperando, y todo eso va sumando cosas negativas, ¿no? Para esta persona que por ahí viene con una ilusión y empieza a ver que no se adapta muy bien al idioma, que le cuesta, y va viendo ese tema, y el idioma es algo que realmente en muchas personas pesa, y si esto no prospera, deciden emigrar a otro país, como es el caso de España, la cual tiene una lengua similar a la nuestra. Entonces el tema del idioma se vuelve un impedimento para permanecer, para seguir en Italia. Entonces buscan otra alternativa y generalmente se mudan a España, otro país similar económicamente, similar en desarrollo, pero con un idioma que es mucho más amigable. Es el mismo idioma, es el español. Ahora, ¿por qué emigran los italianos? Bueno, los italianos emigran a otros países de la Unión Europea donde puedan percibir mayores ingresos, en los lugares donde hay más trabajo con más ganancia. Es el caso, en mayor medida, de Alemania y Suiza, digamos, ¿no? Estos dos países son los que más reciben italianos porque está prácticamente cerca. Italia y Suiza son países vecinos. Hay mucha gente que decide vivir en el confín en el límite de Italia y Suiza, trabajan en Suiza y viven en
Italia, lo cual hace que la brecha de, digamos, la ganancia y el costo sea mucho mayor, entonces pueden ahorrar y ganar mucho más dinero en sí. Sí, la mayoría decide emigrar directamente, pero hay gente que vive en el límite y decide hacer esta vida de ir y venir de un país a otro, lo cual se puede hacer y no hay ningún problema. Pero si no, la mayoría emigra directamente a Suiza o directamente a Alemania, donde los salarios son mucho más altos, hay mayor oferta laboral. Ahora te di las razones más importantes según mi opinión y lo que yo vivo y veo acá de por qué la gente viene a Italia y luego emigra, incluso por qué emigran los italianos hacia otros países. Quiero que vos me des tu opinión, que me dejes tu percepción. Si estás viviendo en Italia y crees que hay alguna otra razón, déjamelo en los comentarios. Y si no, decime qué te parece. Por supuesto, dale un like, compartilo. Si querés, podés suscribirte a este canal, activás la campana de notificaciones, no te perdés ningún video y estaremos en el próximo video por acá. ¡Chao!